Buenas noches, chicos. Vamos a seguir con la fisiopatología del aparato digestivo. Vamos a hablar de los trastornos intestinales. Vamos a compartir pantalla. Ok, ok. Entonces, fíjense, vamos a recordar que en el intestino se lleva a cabo la absorción. La absorción es el paso de nutrientes ya se degradaron desde la luz intestinal hasta el medio interno. La mayoría de los nutrientes por ejemplo, las vitaminas, las sales biliares y el agua se absorben en el intestino, predominantemente en duodeno y en el yeyuno. Y algunos otros, por ejemplo, fármacos, ácidos grasos de cadena media, y el alcohol se absorben por el estómago o en el estómago. Entonces, vamos a recordar que la fisiología normal de los líquidos intestinales. Fíjense, recordemos que durante el proceso digestivo se secretan grandes cantidades o gran volumen de líquido hacia la luz del tubo digestivo. Esto va a tener varios propósitos. Por ejemplo, facilitar el tránsito por el tracto gastrointestinal. Allí se encuentran a lo largo del tracto gastrointestinal las células o las glándulas de Brunner, que están localizadas en el duodeno proximal. Ellos secretan fluidos alcalinos como el moco, por ejemplo, y algunas hormonas. Esto con el objetivo de proteger al duodeno de la secreción gástrica. Otro propósito sería finalizar la digestión, que allí intervienen las enzimas. Otro propósito es defender al organismo del exterior, o sea que allí hay células defensivas, y participan también en la homeostasis orgánica mediante las secreciones endocrinas. Entonces, recordemos que hay secreciones intestinales y los líquidos que aporta la dieta van a formar parte del líquido intestinal que se va a excretar por las heces una parte, otra parte se absorbe a nivel de yeyuno, ilion y colon, que van a formar parte del líquido extracelular. También recordemos que aportan líquidos, secreciones líquidas, riñón, pulmón y piel. Vamos a seguir. ¿Cómo es? Vamos a recordar la estructura del intestino. Fíjense, el intestino mide aproximadamente unos 6 a 7 metros y tiene 3 partes: duodeno, yeyuno e ilio. Vamos a comenzar con el duodeno, recordando que mide aproximadamente entre 20 y 25 centímetros de longitud. El esfínter pilórico, que lo vemos por acá, va a marcar el inicio del duodeno. Este es un órgano retroperitoneal y está fijo a la pared posterior del abdomen. Tiene algunas relaciones interesantes donde está mi cursor aquí, con los vasos abdominales, el páncreas, que lo tenemos aquí atrás. Fíjense, la mucosa y la submucosa poseen unos pliegues, ¿verdad?, que se llaman válvulas conniventes, que son mayores y más abundantes en el duodeno y el yeyuno, y desaparecen en el ilio. La capa submucosa de tejido conjuntivo está infiltrada por linfocitos, macrófagos, mastocitos, eosinófilos y células plasmáticas. En esta capa se encuentran vasos sanguíneos, vasos linfáticos y el plexo de Meissner. Lo recuerdan, ¿verdad? En el yeyuno y el ilio miden aproximadamente 2 a 3 metros el yeyuno y de 3 a 5 metros el ilio. Por aquí lo tenemos. Esta parte del intestino delgado es móvil y está suspendida en la cavidad peritoneal. En el ilio es interesante porque en él existen o están ubicados los agregados linfoides, las placas de Peyer, que ofrecen protección inmunitaria contra las bacterias de los alimentos, o sea que tiene carácter defensivo. Este tejido no está presente en el intestino proximal y se atrofia con la edad. Otro dato interesante, su
serosa externa es una capa que se forma con el peritoneo y sola cubre al yeyuno y al ilium y solamente la parte anterior del duodeno, porque recuerden que está fijo a la pared posterior del abdomen. Vamos a seguir. Tenemos las capas del intestino. Este es un esquemita, ¿verdad? Tenemos las vellosidades intestinales, la lámina epitelial de la mucosa, capa muscular de la mucosa, la túnica serosa, ¿verdad? Aquí vemos las capas muscular, las fibras circulares, perdón, y las fibras longitudinales, la capa subserosa. Tenemos las glándulas, que son las criptas, las glándulas intestinales. La característica macroscópica más interesante del intestino delgado son sus muchas vellosidades. Ellas son proyecciones de la mucosa de aproximadamente 1 centímetro de altura. Cada vellosidad contiene una rama terminal única de arteria y vena y vaso linfático. Están densamente agrupadas produciendo un borde en cepillo que mira hacia la luz intestinal. Esto tiene un propósito de multiplicar, quintuplicar la capacidad de absorción del intestino y va a permitir la transferencia eficiente al sistema circulatorio de las sustancias absorbidas desde la luz intestinal por los enterocitos. Estos enterocitos son células epiteliales de superficie diferenciadas como microvellosidades, ya lo vamos a verificar, o se los voy a señalar, que están orientadas hacia la luz intestinal. Muchas de las enzimas digestivas expresadas en las células epiteliales del intestino se localizan en los extremos de estas microvellosidades. Vamos a seguir. Fíjense. Estas son las vellosidades y aquí tenemos un corte, ¿verdad?, más ampliado de las microvellosidades de los enterocitos. Vamos a ver, las microvellosidades tienen, en este corte vamos a ver, la mucosa, la submucosa, el músculo circular, el músculo longitudinal, la subserosa, aquí tenemos las criptas, las vellosidades, aquí tenemos el componente arterial y venoso único y el linfático, el plexo nervioso de la submucosa, el de Meissner, el plexo nervioso mientérico que está ubicado entre las capas musculares, circular y longitudinal, que es el plexo de Auerbach. Este es un vaso linfático y aquí tenemos más aumentado, ¿verdad? Donde lo vemos exactamente, los capilares, los enterocitos y los vasos linfáticos y la muscular de la mucosa. Se sabe que hay unas 3.000 a 5.000 microvellosidades ubicadas en las vellosidades. Ellos en la superficie de ellas. Vamos a seguir. Esta es la superficie de absorción. La pared intestinal está perfectamente, especialmente adaptada para la transferencia de sustancias. Su superficie externa es extraordinariamente grande, ya lo habíamos dicho, está quintuplicada aproximadamente. Esto va a facilitar el paso de sustancias a través de ella. En sí, esto es un proceso de absorción. Tiene una serie de pliegues, ya lo habíamos hablado, las válvulas coniventes, que el propósito es aumentar la superficie de absorción. Además, las vellosidades aumentan muchísimo más esta superficie. Este borde en cepillo, que está constituido como por gran número de enterocitos o microvellosidades, aquí los tienen, va a hacer mayor la superficie de absorción. Entonces, las invaginaciones las tenemos aquí, van a rodear las criptas, ¿verdad? Estos se llaman criptas del Lieberkühn, muy importantes porque allí están ubicadas las células madre del epitelio intestinal. Fíjense,
producen generalmente nuevas células epiteliales diferenciadas que van a formar el revestimiento epitelial del intestino. Cada cripta contiene células madre cerca o en la base de la cripta y van a originar 4 tipos de células epiteliales maduras, por ejemplo, los enterocitos secretores, los enterocitos de absorción, las células caliciformes secretoras de moco, las células enteroendocrinas, que son secretoras de hormonas, y las células de Paneth, que son secretoras de péptidos antimicrobianos y del factor de crecimiento. Todas estas células van a migrar hacia la superficie, hacia el ápex, ¿verdad? O hacia las vellosidades adyacentes. Cuando están en la punta, en el ápex, ellas sufren apoptosis y por extrusión van hacia la luz intestinal. Tienen un lapso de vida promedio de entre 4 a 6 días, salvo las células de Paneth, que tienen una vida media un poquito más larga, 60 días, y ellas migran generalmente hacia la base en relación con las células madre. Recuerden que esto es un resumito, ¿verdad?, de la parte anatómica. Aquí tenemos la vellosidad intestinal, aquí tenemos la cripta del Lieberkühn, se produce en las vellosidades, en la punta, ¿verdad?, la absorción, y aquí se produce la secreción. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es la estructura funcional de la mucosa intestinal? Aquí vemos básicamente qué es lo que pasa en ella, cómo se produce el intercambio de iones. Las uniones entre las células del epitelio intestinal no son completamente herméticas. Siempre permiten una cierta permeabilidad al agua y a los iones. Fíjense, esta permeabilidad no va a ser igual en todos los tramos del intestino. A medida que avanzamos hacia el colon, estas uniones se vuelven un poco más estrechas. En el intestino delgado, el intestino delgado es el sitio principal de absorción del agua. El agua se mueve hacia afuera y hacia adentro de la luz intestinal, tratando de mantener un contenido osmótico con el plasma. Entonces, el transporte de agua es pasivo y es secundario y proporcional al movimiento de iones, especialmente sodio y cloro. La mayor parte de este transporte sucede por medio del transporte transcelular a través de las acuaporinas, que son una familia de canales de agua. Pero también recordemos que hay transporte paracelular atravesando el epitelio de las células. El yeyuno es el principal sitio de absorción del sodio. La absorción de sodio es transcelular, ya sea por o mediante un cotransporte con nutrientes, como son los azúcares y los aminoácidos, o por medio de intercambio sodio-potasio. También hay la absorción paralela de sodio y cloro, por aquí lo tenemos, hay absorción paralela de ellos mediante una ruta paracelular. El transportador de glucosa está acoplado, ¿verdad?, al sodio, y en la membrana apical del intestino, por cada 2 iones se captan 2 iones de sodio por cada molécula de glucosa. Vamos a seguir. Fíjense, la absorción de potasio, estos iones se absorben desde la luz del intestino delgado por medio de un transporte paracelular pasivo, pero además por absorción activa por la bomba ATPasa. También tenemos absorción activa en el yeyuno de bicarbonato y protones de hidrógeno y de hidróxido de carbono y agua derivados del ácido carbónico. Vamos a seguir. En cuanto a la secreción de electrolitos, esto ocurre en las criptas del Lieberkühn, la sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral
de las células epiteliales promueve el transporte activo secundario y la difusión de iones. Entonces, el transportador sodio, potasio y cloro media la captación de los iones sodio, cloro y potasio hacia la célula. Este es un ejemplo de transporte activo secundario. Con la entrada de iones de sodio, un gradiente electroquímico impulsa la captación de iones de cloro y potasio. Los iones de cloro se difunden a través de la membrana apical en el enterocito y hacia la luz del intestino delgado. Aquí lo tienen, hacia la luz del intestino, a través de un canal cloro y regulado por AMP cíclico. Todo esto es un recordatorio, muchachos. Los iones de cloro, esta secreción de iones de cloro va a proporcionar una pequeña carga negativa para la luz, ¿verdad? Para la luz intestinal en relación con el líquido intersticial. Esto impulsa la secreción de iones de sodio mediante una ruta paracelular. Además, la movilización del agua, recuerden que mantiene la osmolaridad en el plasma. Y la secreción de bicarbonato está secretado a través del intercambiador cloro-bicarbonato, y la secreción de potasio sale de la célula mediante canales de potasio vasolaterales que pueden regularse por medio de calcio y AMP cíclico. Esta secreción de líquido y electrolitos va a eliminar por lavado productos y toxinas bacterianas que pueden estar presentes en los alimentos, las barren de la superficie del epitelio. O sea que tiene una participación en la defensa de la mucosa. Vamos a seguir. Vamos a ver cuáles son los mediadores de la secreción intestinal. Los que la aumentan, tenemos las toxinas, el contenido del lumen, los ácidos biliares, los ácidos grasos, la acetilcolina, prostaglandina, leucotrieno, serotonina, histamina, VIP, el péptido vasoactivo. Se les dice secretagogos porque aumentan la secreción. Y tenemos a los que la disminuyen, como la glucosa, los aminoácidos, los péptidos, la noradrenalina, la dopamina, la somatostatina, angiotensina y glucocorticoides. No se olviden que los secretagogos intraluminales son las bacterias. Ya hablaremos de ellas. Y tenemos a los mediadores de la secreción intracelular. Tenemos varios, ¿verdad? La sustancia P, la acetilcolina, la proteína G, la serotonina, 5-hidroxitriptamina, esa es su nomenclatura. Tenemos el péptido vasoactivo, tenemos el diacilglicerol DAC, aquí los tenemos, entre varios, ¿verdad? La fosfolipasa A, la calmodulina, tenemos a la proteinquinasa, el AMP cíclico. Estos mediadores intracelulares alteran el transporte de membrana de proteinquinasas específicas. Ellos van a producir la fosforilización o la fosforilación, ya sea de los canales de iones, ¿verdad? O de las proteínas reguladoras asociadas. El calcio y el AMP cíclico no solo median la secreción de las criptas, sino que además inhiben la absorción de cloruro de sodio y de agua a través de las vellosidades. Inhiben además el intercambio sodio e hidrógeno. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa del tubo digestivo? Muy interesante. El ácido gástrico, que mata a los microorganismos patógenos en el momento justo de la digestión. Tenemos la secreción de moco, impide el contacto directo del ácido con el epitelio. La inmunoglobulina secretiva o secretora. Este antígeno está presente en las mucosas, en las secreciones mucosas, como la saliva, las lágrimas, el calostro en la leche materna,
y evitan que los patógenos invasores penetren en el plasma, actuando como una barrera protectora. Se unen a los antígenos de los patógenos e impiden la instalación en la mucosa. Tenemos a las enzimas lactoferrina, lisozima, peroxidasa, que están presentes en la saliva y tienen actividad antimicrobiana, impidiendo el crecimiento, la actividad y la instalación de estas bacterias. Tenemos también la flora intestinal, que inducen la liberación de proteínas, promueven la producción de anticuerpos, que puedan que se puedan producir o mostrar reacción cruzada con los microorganismos colonizadores. Tenemos células, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos y mastocitos, que ellos aparecen en respuesta a la infección o a la lesión cuando han penetrado las barreras naturales de la piel y las mucosas. Ellos inducen la fagocitosis. Tenemos el tejido linfoide, que es el tejido GALT, que incluyen las placas de Peyer. Ellos le confieren al intestino protección inmunitaria contra bacterias, virus y toxinas y permiten la tolerancia de sustancias de la dieta y de bacterias que son en potencia inmunogénicas. Tenemos además la secreción de líquido y electrolitos que elimina, neutraliza, y esto lo hace por lavado, ¿verdad?, a las bacterias y macromoléculas que puedan perjudiciales, que puedan perjudicar al intestino o a la mucosa intestinal. Y tenemos también, no olvidemos, a las zonas de oclusión entre las células que evitan el ingreso de estas bacterias hacia los tejidos. Vamos a seguir. Manifestaciones cardinales de la disfunción intestinal. Fíjense, es un conjunto, la disfunción intestinal es un conjunto de desórdenes en el proceso, en las evacuaciones, en el proceso evacuatorio. Ellos aparecen o van a aparecer como consecuencia cuando hay alteración de alguno de los mecanismos anatómicos o neurológicos responsables de este proceso. Fíjense, tenemos entonces la constipación o el estreñimiento, también se le dice, donde hay evacuaciones o defecación de menos de 3 a 5 veces por semana, con un peso promedio por día inferior a los 35 gramos. Y tenemos la diarrea, que es el aumento del número de evacuaciones con disminución de su consistencia, evacuaciones flojas o líquidas, generalmente un porcentaje de más de 200 gramos por día. Ahora, la constipación, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Tenemos unas causas de instalación reciente, por ejemplo, la obstrucción crónica. Como ejemplo tenemos a la fisura anal, generalmente esta es una de las lesiones más frecuentes. Se produce por cirugía anorrectal en los varones o por causas o de origen obstétrico en las mujeres. También cuando hay hemorroides muy dolorosas. Tenemos también el espasmo del esfínter anal cuando hay neoplasias, estenosis, divertículos. Medicamentos, por ejemplo, algunos antianémicos, el sulfato ferroso que puede producir o puede inducir el estreñimiento en algunos pacientes. Cuando es de instalación crónica, tenemos el síndrome de colon irritable, que es un trastorno crónico que afecta al intestino grueso, donde existe predominantemente constipación, aunque hay episodios de diarrea, puede haber. Tenemos medicamentos como los bloqueadores de calcio 2, los antidepresivos, por ejemplo. Cuando hay una pseudoobstrucción colónica, tenemos el tránsito lento, megacolon, Chagas. Recuerden que se produce invasión de las fibras del plexo vagal. Lo vimos en esófago. Tenemos trastornos de la evacuación rectal porque puede ocurrir que hay una disfunción del suelo pélvico. Cuando hay anismus, el anismus es la dificultad para evacuar
hay incoordinación entre el recto y en el ano, o sea que es una afectación del sistema nervioso central. Tenemos cuando hay prolapso rectal mucoso, rectocele. En las endocrinopatías, fíjense en el hipotiroidismo, porque hay enlentecimiento de los movimientos intestinales, en el embarazo mediado por hormonas, hipercalcemia, cuando hay trastornos psiquiátricos, por ejemplo, cuando hay pacientes que están en depresión, donde hay trastornos alimentarios, anorexia, por ejemplo, y cuando hay consumo de drogas. También podemos conseguir constipación en enfermedades neurológicas como el Parkinson, la esclerosis múltiple, las lesiones espinales de la médula, o cuando hay una enfermedad muscular generalizada, como una esclerosis sistémica progresiva, como la ELA, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Es muy importante en estos pacientes una historia clínica exhaustiva para realizar un diagnóstico adecuado. Esto va a permitir identificar la causa de la disfunción en la mayoría de los pacientes. Vamos a seguir. Tenemos ¿cuáles son los tipos de diarrea? Entonces, importante la historia clínica, en la anamnesis, donde podemos definir comienzo, el tiempo de aparición, las características de la diarrea, si son acuosas, sanguinolentas, si son grasas, los datos epidemiológicos, por ejemplo, en los pacientes que están de viaje, donde es muy característico que aparezca diarrea posteriormente, si hay síntomas asociados como el dolor, como pérdida de peso, si hay enfermedades asociadas como las endocrinopatías, si hay cirugías recientes, si está recibiendo quimioterapia, radioterapia, o si en esos momentos o recientemente está utilizando laxantes. Entonces, tenemos a la diarrea secretora o infecciosa. La diarrea secretora se produce cuando los secretagogos mantienen altos índices de transporte de líquido hacia afuera de las células epiteliales, hacia la luz intestinal. Este aumento de la secreción en el intestino delgado puede abrumar los mecanismos de absorción del colon, que esto va a originar la diarrea. Generalmente esta diarrea no cesa con el ayuno. Y los agentes infecciosos figuran entre los más importantes porque provocan enfermedades agudas, o sea, diarrea aguda que puede poner en peligro la vida del paciente. Además, debemos recordar que la sintomatología va a estar caracterizada, ¿verdad? Específicamente porque hay toxinas que alteran la secreción del intestino delgado. Generalmente son agentes patógenos del intestino delgado o invasión directa de la mucosa por agentes patógenos que generalmente van a estar localizados en el colon. Vamos a seguir. La diarrea osmótica, que se produce por mala absorción. Se produce cuando hay una mala absorción de nutrientes o una absorción inadecuada de electrolitos que retienen agua en la luz intestinal. La mala absorción va a ocurrir cuando la capacidad de digerir o absorber algún nutriente en particular es defectuosa y puede deberse o a una alteración de la mezcla, que podría ser porque la motilidad está alterada, o cuando hay insuficiencia pancreática, entonces decimos que la digestión está alterada, o cuando hay daño en el enterocito o en sus transportadores de superficie, pues, transportador de superficie. Y aquí definimos que la absorción está alterada. Esta diarrea sí cesa con el ayuno. Hay una alteración entre los ingresos y los egresos. Carga osmótica excesiva, aumento de la secreción y disminuye la reabsorción del líquido. Esto va a producir la diarrea. Tenemos a la diarrea motora, que generalmente es debida a agentes procinéticos.
ocurre cuando se acelera la motilidad del gastrointestinal. Esto va a minorar el tiempo disponible para la absorción de cualquier carga de nutriente líquido o electrolito dado. Tenemos a la diarrea exudativa o inflamatoria. En la diarrea inflamatoria se va a producir pérdida de moco, sangre o proteínas a partir del tubo digestivo. Vamos a recordar que en la diarrea secretora, la secreción está aumentada por los secretagogos transportados por la sangre, ¿verdad? O los intraluminales. Estos van a incluir productos endocrinos exógenos, ya lo habíamos hablado, por ejemplo, la sobreproducción del péptido vasoactivo por un tumor, el lipoma, las exotoxinas producidas por intoxicación directa, por ejemplo, intoxicación alimentaria, generalmente es aguda, por infección, por ejemplo, en el cólera, la presencia de sustancias en la luz gastrointestinal, por ejemplo, sales biliares, que estimulan la secreción. Las formas particulares de diarrea. Específicamente tenemos esteatorrea, que es expulsión de heces anormalmente voluminosas, de aspecto grasiento, amarillenta o grises. Y tenemos la disentería, que es una diarrea o evacuaciones líquidas con moco y sangre. Ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿cuál es la importancia de la diarrea? Es muy importante porque va a producir 1.5 billones de casos al año, unos 4 millones de muertes por año en menores de 5 años, aproximadamente 12.000 muertes por día. Fíjense qué importante. El rotavirus causa aproximadamente 14 millones de casos por año y cerca de 1.000 muertes por año. En Venezuela, este rotavirus va a causar aproximadamente, se ha demostrado a nivel epidemiológico, que hay unas 600 muertes por año en menores de 5 años, con unos 118.000 episodios de diarrea por año, 40.000 hospitalizaciones por año, ¿verdad? O sea que hay una morbimortalidad importante relacionada con los episodios de diarrea. Entonces, ¿cuáles son las causas de la diarrea secretora? Fíjense, tenemos a las virales como el rotavirus, el norovirus, bacterianas como el Vibrio cólera, la salmonela, la shigella, la Escherichia coli. Tenemos parasitarias como los oxyuros, los helmintos, el Strongyloides stercolaris, el Necator, perdón. Tenemos a los protozoarios también, las giardias, las entamoebas histolíticas, el Cryptosporidium. Por déficit enzimático, recordemos al déficit de lactosa en el intestino, las disacaridosas, por ejemplo, el déficit de lactosa, el déficit de lactasa, perdón, que es la encargada de degradar la lactosa, que es el azúcar de la leche. Tenemos trastornos endocrinos, por ejemplo, muy importante, en la diabetes mellitus se producen neuropatías que se manifiestan con disfunción anorrectal e incontinencia fecal. Generalmente esto ocurre en los pacientes ancianos y se presenta en la noche, es nocturna. Ellos no se dan cuenta y esto va a producir alteraciones en su calidad de vida. También los bipomas que producen el péptido vasoactivo aumentan la producción de péptido vasoactivo. También en el cáncer medular de tiroides, que se produce aumento de la serotonina, en el gastrinoma también. Tenemos entonces las causas inmunológicas. Hay un deterioro de la inmunidad celular. Recuerden que esta inmunidad celular nata va a impedir el desarrollo de patógenos o que se desarrollen patógenos a nivel intestinal.
Y tenemos también las causas nutricionales, algunos alimentos dietéticos por su alto contenido en fibra van a producir diarreas, algunos productos de confitería donde se utiliza el sorbitol como azúcar o como endulcorante, en los chicles, en las gomitas, por ejemplo, y también por consumo deficiente de frutas y verduras. Vamos a seguir. Los mecanismos patogénicos de la diarrea infecciosa. Fíjense, suele ser una diarrea acuosa, profusa, que ocurre por hipersecreción intestinal. Esto va a ser secundario a la ingestión de gérmenes y se va a caracterizar primero por su invasividad. Esto produce disentería frecuente, por ejemplo, cuando hay una infectación por entamoeba histolítica. O va a producir citoxinas preformadas o producción de enterotoxina. Generalmente, estas diarreas son de inicio súbito y se acompañan de abundantes vómitos sin fiebre o con muy poca fiebre. O también tenemos aquellos gérmenes que se adhieren a la superficie de la mucosa. Vamos a tener fiebre alta, casi no hay vómitos, frecuentemente cólicos abdominales. Vamos a seguir. Agentes infecciosos más frecuentes. Tenemos el rotavirus, el agente Norwalk. Este tipo de patógeno es un calicivirus y va a producir brotes epidémicos, especialmente en los humanos. Y otros virus tenemos, ¿verdad? Ellos van a producir acoplamiento, aplanamiento de las vellosidades intestinales, promoviendo la hipersecreción. Se va a producir daño en la porción superior, en el ápex de las vellosidades. Esto activa los enterocitos de las criptas, que son enterocitos secretores. Estos cubren totalmente la vellosidad, produciendo áreas de secreción de líquido donde la absorción está o ausente o está disminuida. Tenemos a las enterocolitis bacterianas, el mecanismo fisiopatogénico, fíjense, en forma general o aquellos que actúan, que son más inespecíficos, más generales, ocurre que hay una ingestión de toxina preformada a través del alimento. Esto ocurre en las infecciones por Staphylococcus aureus, el Vibria y el Clostridium perfringens. O cuando hay una infección por microorganismos toxigénicos o cuando hay una infección por microorganismos enteroinvasores. Las particulares tenemos a la Escherichia coli, enterotoxigénica o enterohemorrágica, que va a producir elaboración de toxinas o se produce toxinas. La Escherichia coli enteroagregativa, que se fija al enterocito, aunque no lo invade, ¿verdad? Tenemos a la Escherichia coli enteroinvasiva, que esa sí invade la pared. Tenemos a la Salmonella, que también invade la pared, a la Shigella, que además de invadir la pared produce toxinas. Tenemos al Campylobacter, que igualmente invade la pared y produce toxinas. El Vibrio cholera produce toxina, aunque no invade la pared. Fíjense, la Escherichia coli es una bacteria que ella vive normalmente en los intestinos de los humanos. Puede provocar intoxicación y patogenia o cuadros diarreicos también cuando entra al organismo a través de bebidas o alimentos que están contaminados. Es la causa más frecuente de la diarrea del viajero, ya se los había dicho. Tenemos que recordar que la colonización por Escherichia coli en el ser humano es universal. Ocurre en cuestión de horas después del nacimiento, después de nacer. Cuando se expone a Escherichia coli patógena, porque está presente en alimentos contaminados, en bebidas contaminadas, es cuando ocurre la enfermedad. Entonces, hay invasión de las defensas
o evasión, perdón, de las defensas del huésped. Hay colonización de la mucosa intestinal, multiplicación y hay lesión en la célula. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las causas de la diarrea secretora o infecciosa? Las mediadas por enterotoxinas, el Vibrio cholera, la Escherichia coli enterotoxigénica, el Clostridium perfringens, que son los enteropatógenos más frecuentes. Tenemos agentes metabólicos, lo habíamos hablado ya, la serotonina o la proteína G producidas por tumores intestinales. Perdón, así. Les iba a recordar que el bipoma, el gastrinoma y el cáncer medular de tiroides. Ajá, mecanismos fisiopatológicos de las diarreas secretoras. Fíjense, hay dos mecanismos productores de enterotoxinas. Enterotoxinas dependientes de AMP cíclico, que, como la del Vibrio cholera y la Escherichia coli, esta toxina es termolábil y activa la adenilciclasa. También tenemos a las prostaglandinas y las sales biliares. Tenemos a heterotoxinas que son dependientes de GMP cíclico. Esta toxina es termoestable y activa a la guanidilciclasa. Tenemos a las enterotoxinas, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Shigella, y entre las hormonas el glucagón y la serotonina. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las diarreas secretoras? Fíjense. Los dependientes de AMP cíclico van a producir activación de la adenilciclasa, aumento importante de la AMP cíclico a nivel celular, aumenta la fosforilación de proteínas de membrana, esto aumenta la conductancia al cloro y absorción de sodio, que son componentes osmóticos. Y los dependientes de GMP cíclico, aumento del calcio intracelular que aumenta la secreción de agua y electrolitos. Ambos mecanismos de esta manera van a producir diarrea. Fíjense, en la infectación o el microorganismo Vibrio cholera o cholerae, hay una activación permanente de la adenilciclasa, de manera que aumenta en forma importante las concentraciones de AMP cíclico intracelulares. Esto produce activación de los canales, una activación fuerte de los canales de calcio, que en el ápex de las células de las criptas, esto va a originar secreción masiva de iones de cloro y por ende de agua y de sodio. Además, se activa el sistema nervioso entérico, que también va a aumentar la secreción de líquido y electrolitos en el colon. Vamos a seguir. ¿Y cuáles de las diarreas secretoras no infecciosas, cuáles son las causas más frecuentes? Tenemos a laxantes que estimulan exógenos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el aceite de ricino, el senna, el etilismo crónico que va a producir disminución de sodio y del agua, el arsénico se combina con ciertas enzimas inhibiéndolas, y eso es uno de los mecanismos. Los laxantes endógenos como los ácidos biliares dihidroxilados, la diarrea secretora idiopática que se produce por ácidos biliares dihidroxilados en la ileitis, cuando hay una recesión intestinal o hay una fístula, donde hay disminución del agua de la absorción del agua y electrolitos, cuando hay una obstrucción intestinal parcial, por ejemplo, cuando hay adherencias y sobrecrecimiento bacteriano. Van a aparecer bacterias que normalmente, en el intestino, bacterias que normalmente están en el colon. Esto va a alterar la absorción, favoreciendo la secreción, favoreciéndola. Los tumores productores de hormonas, que ya hemos hablado de ellos, el bipoma, el gastrinoma, el cáncer medular de tiroides, la enfermedad de Addison, defectos congénitos de la absorción de electrolitos,
que van a definirse como alteraciones en el transportador clorobicarbonato, produciendo alcalosis, o alteraciones en el transportador sodio-hidrógeno, produciendo acidosis. La diarrea osmótica. ¿Cuáles son las causas de la diarrea osmótica? Fíjense. Puede ser por ingestión de solutos poco absorbibles como el sulfato de magnesio, sulfato de sodio, hidróxido de magnesio, el manitol y el sorbitol. No son fácilmente absorbibles a nivel intestinal. Puede ser por mala digestión, donde tenemos como ejemplo la intolerancia a la lactosa, donde hay un déficit de disacaridasas. Tenemos cuando hay tratamientos con lactulosa, también esto dentro de la mala digestión. Y tenemos defectos en el transporte de la mucosa, cuando hay una mala absorción de glucosa y galactosa por deficiencias en el transportador GLUT2. Ajá. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la diarrea osmótica? Fíjense, hay una falla en la absorción de nutrientes. Los carbohidratos, perdón, están aumentados en el lumen intestinal. Se produce disminución de la absorción de estos carbohidratos o de otras sustancias no absorbibles, ya habíamos hablado, ¿verdad?, de algunos sulfatos. Esto hace que aumente la presión osmótica luminal, que arrastra agua desde el intersticio, aumentando el volumen del líquido que llega al colon. Esto hace que se sature la capacidad del colon para reabsorber el exceso de líquido y se produce la diarrea. Por otro lado, aumenta el aporte de carbohidratos digeridos al colon, mal digeridos al colon. Esto va a producir degradación, sobreproducción de bacterias y creándose productos que disminuyen la absorción o la reabsorción de electrolitos y agua. Esto va a producir saturación de la capacidad del colon para reabsorber el exceso de líquido, produciéndose la diarrea osmótica. Vamos a hablar ahora de las diarreas exudativas o inflamatorias. ¿Qué pasa cuando hay una diarrea exudativa o inflamatoria? Se produce o hay una lesión orgánica en la pared. Esto va a propiciar exudados en la luz intestinal como fluidos, mocos, células, derivados inflamatorios y sangre. Y se va a producir alteración en la absorción intestinal. Por ejemplo, grasas que producen esteatorrea y productos de secreción. La esteatorrea, no sé si no recuerdo habérselo dicho, es la presencia de secreciones lipídicas en las heces, porque hay una alteración en la capacidad absortiva del intestino. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los causantes de estas diarreas exudativas? La Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, la entamoeba histolítica, y también van a producirse diarreas exudativas en la enfermedad inflamatoria intestinal, ya vamos a hablar de ella, o cuando hay infiltración tumoral del intestino. Vamos a seguir. Las diarreas motoras. Tenemos que en las diarreas motoras hay un aumento de la motilidad intestinal. Esto hace que aumente la velocidad de flujo del líquido intestinal, aumento del aporte de agua y electrolitos al colon, saturación de sus mecanismos de absorción de agua y electrolitos, se produce la diarrea. También el aumento de la motilidad intestinal va a propiciar mala absorción de nutrientes y grasas, porque hay poco tiempo, ¿verdad? Hay aumento de los ácidos grasos hidroxilados. Esto produce hipermotilidad del colon. Se satura la capacidad de absorción del colon del agua y de los electrolitos y se produce la diarrea.
¿Cuáles son las causas de las diarreas motoras? Fíjense, síndrome del colon irritable. Esto, el colon irritable está poco dilucidado, todavía se desconocen algunas cosas o factores, ¿verdad? Pero sí se sabe, se ha demostrado que hay una interacción de varios factores para que se produzca o aparezca el síndrome del colon irritable. Factores como, por ejemplo, alteración de la motilidad intestinal, aumento de la sensibilidad visceral, hay inflamación, alteración de la microbiota, eh, sensibilidad a algunos alimentos, el estrés, que el estrés es un puntal, ¿verdad? Es la punta del iceberg de una gran mayoría de patologías. Y como base tenemos los marcadores genéticos, generalmente. En el hipertiroidismo, donde hay una aceleración del tránsito intestinal, saturando, ¿verdad?, los mecanismos de absorción. Y también podemos conseguir alteraciones en el mecanismo de transporte de los electrolitos. En la neuropatía diabética, ya les había hablado de la importancia de las alteraciones neuropáticas en la diabetes. Esta es una condición de la diabetes mellitus. Hay disminución de los axones y las fibras mielínicas y de las fibras vagales. Esto va a ocasionar o a condicionar alteración en el reflejo evacuatorio, produciéndose, ya les había hablado de ello, disfunción anorrectal y también la presencia, o van a tener estos pacientes, incontinencia fecal. El paciente no lo nota, ya les había comentado que este paciente tiene vergüenzas, por eso pues disminuye su calidad de vida. En la diabetes mellitus también hay que recordar que la hiperglicemia va a producir alteración en la flora bacteriana, o sea que va a haber un sobrecrecimiento bacteriano que va a estimular la secreción. Esto produce daño en la mucosa, estimulando la secreción, mala absorción, ¿verdad? También recordemos que estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, ellos toman o su medicamento de uso particular es la metformina. La metformina disminuye la absorción de las sales biliares a nivel del hilio, es uno de sus efectos. Esto va a producir también diarrea. Vamos a seguir. Complicaciones de la diarrea. La amenaza más grave es la deshidratación, por supuesto, ¿verdad? Entonces hay deshidratación, hay depresión de electrolitos, alteraciones en el equilibrio ácido-base y hay déficit ponderal. Se pierde peso. Ahora sí tenemos a los síndromes de mala absorción. Son un grupo de entidades o de factores, no síntomas, signos caracterizados por deficiencia en la absorción de grasas, de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas, minerales, electrolitos, agua. Hay una alteración intraluminal, alteraciones en la secreción o del contenido de los jugos digestivos, la saliva a nivel gástrico, los jugos intestinales, de las enzimas pancreáticas y alteraciones en la excreción de la secreción, perdón, de las sales biliares. Puede haber alteración del borde en cepillo, de las vellosidades, donde se va a producir déficit de la hidrólisis de los carbohidratos y de los péptidos por las disacaridasas y las peptidasas. Puede haber una alteración en el transporte transepitelial, o sea que hay un paso deficiente de nutrientes desde el epitelio a la circulación. Tenemos entre los síndromes de mala absorción, defectos en la digestión intraluminal, por ejemplo, en la insuficiencia pancreática, en la pancreatitis, en la fibrosis quística, en el síndrome de Zollinger-Ellison, las alteraciones de la secreción o reabsorción biliar, sobrecrecimiento bacteriano, hemos hablado de ello,
Alteraciones primarias de las células endoteliares, también hablamos de ello, déficit de disacaridasa, sobrecrecimiento bacteriano, mutaciones en los transportes de ácidos biliares, disminución de la superficie de absorción. Eso puede ocurrir en la enfermedad celíaca, en la enfermedad de Crohn, ya vamos a hablar de ella. También el sobrecrecimiento bacteriano y las causas infecciosas y quirúrgicas también disminuyen la superficie de absorción. Vamos a seguir. Mecanismo fisiopatológico. Entonces, tenemos que hay factores exógenos, patógenos o que están cambios en la flora bacteriana normal, factores del huésped, donde hay disfunciones del epitelio absortivo, alteraciones en el estado inmunológico innato, sobre una base de la predisposición genética, factores ambientales como el hábito de fumar, y van a producir disregulación crónica de la función inmune de la mucosa intestinal. Esto va a producir la patología. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las manifestaciones funcionales? Fíjense, en el aparato digestivo, ¿qué van a producir? Al no absorberse adecuadamente los nutrientes, se va a producir diarrea, dolor abdominal, mucositis, flatulencias, pérdida de peso. En el sistema hematopoyético, anemia y hemorragias por déficit de hierro, déficit de vitaminas B, B12, déficit de vitamina K. En el sistema musculoesquelético podemos encontrar osteopenia, osteomalacia, tetania por déficit de calcio, de magnesio, déficit de vitamina D y proteínas. En el sistema endocrino podemos observar hiperparatiroidismo, ¿verdad? Hay déficit de calcio, es un déficit crónico de calcio y va a producir hiperparatiroidismo. Amenorrea, infertilidad en la piel, púrpura, edemas, dermatitis, hiperkeratosis relacionados con déficit de vitamina K, déficit de vitamina A. En el sistema nervioso, las neuropatías periféricas, también influye, está relacionado con esto el déficit de la vitamina A y de la vitamina B12. Entonces, tenemos a la enfermedad celíaca. Fíjense, es un proceso multiorgánico, es autoinmune, se lesiona primero el intestino, pero puede dañar cualquier tejido u órgano. Hay una intolerancia permanente, no es pasajera, no es eventual, no. Es una intolerancia permanente al gluten. Es una enfermedad sistémica. Y la respuesta inmunitaria del organismo puede originar la producción de diferentes anticuerpos. Ellos van a atacar a cualquier parte del organismo. Entonces, se dice que es la gran imitadora, la enfermedad de múltiples caras. Es difícil de diagnosticar. Va a estar dado, ya se los dije, por intolerancia al gluten, a la gliadina específicamente, que está presente en los cereales, en el trigo, la avena, cebada y centeno. Tiene una susceptibilidad genética, va a estar dada por la presencia de los antígenos leucocitarios de la familia de los HLA, DQ2, DQ8. Es un proceso inflamatorio celular y humoral. Ya les había comentado, hay una producción de autoanticuerpos contra la transglutaminasa tisular, porque hay intolerancia a la gliadina. Hay un incremento de cuando aparece esta enfermedad, mayor riesgo de desarrollar neoplasias o cáncer intestinal o colónico.
En ella vamos a conseguir eh, varios factores que van a producir las diarreas que aparecen en esta enfermedad. Recuerden, la enfermedad de las mil o las múltiples caras. Tenemos que se combinan varios factores en la producción de las diarreas, que todas estas que vamos a mencionar están presentes en la enfermedad celíaca. Cuando hay componentes exudativos vinculados al proceso inflamatorio de base, se va a producir una diarrea exudativa o inflamatoria. Cuando hay esteatorrea por disfunción de la mucosa yeyunal, o sea que hay diarrea por malabsorción. Cuando hay deficiencia secundaria de lactasa por alteraciones de las microvellosidades, y entonces se va a producir diarrea osmótica. Cuando hay malabsorción de bilis que resulta en hipersecreción colónica de ácidos mediada por ácidos biliares, va a producirse diarrea secretora. Y va además a haber una hipersecreción endógena de fluidos por hiperplasia de las criptas. Esto lo vemos en las diarreas secretoras. Entonces, tenemos dos factores de producción de la diarrea secretora, o malabsorción de la bilis o la hipersecreción endógena de fluidos por la hiperplasia de las criptas. Vamos a seguir. Fíjense, esto es un intestino normal donde vemos, ¿verdad? Muy bien específico, pues, las vellosidades. Se ve la anatomía muy bonita, normalita. Y aquí tenemos un dibujo, perdón, una lámina histológica con enfermedad celíaca. Se pierde completamente el patrón anatómico de las vellosidades, con infiltrados, múltiples infiltrados. Ok, tenemos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Se va a producir cuando hay pérdida en la regulación de la respuesta inmunitaria de la mucosa a los antígenos de la flora microbiana normal. Se pierde la respuesta inmunitaria de él. En estos pacientes, ¿por qué? Porque hay susceptibilidad genética que puede ser modificada por factores ambientales. Es un ejemplo clásico de diarrea exudativa. Es un proceso inflamatorio crónico multifactorial. Va a tener periodos de actividad y periodos de remisión. Y vamos a observar dos formas clínicas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Este tipo de enfermedad inflamatoria es de difícil manejo y compromete realmente, seriamente la vida del paciente. Y en ellos sí tienen un aumento muy específico de la aparición de cáncer colorectal. Son, ya les comentaba, trastornos inflamatorios crónicos y recidivantes. La etiopatogenia se desconoce la causa. Se ha demostrado que probablemente hay factores inmunológicos involucrados por la presencia de antígenos. Hay una predisposición, marcadores genéticos tipo LA de la familia de los antígenos, HLA. Perdón. Nosotros aquí, yo quería recordarles que en el lumen intestinal sano hay un equilibrio de la defensa contra los patógenos y la tolerancia de los microbios a los microbios presentes en los alimentos, ¿verdad? De esta manera se mantiene un equilibrio entre las respuestas inflamatorias y los mecanismos antiinflamatorios endógenos. Fíjense. Tenemos la enfermedad de Crohn
puede afectar desde la boca hasta el ano. En ella aparecen lesiones profundas, fístulas y abscesos. Hay afectación discontinua del intestino, preferiblemente del ilion terminal. Aquí lo vemos, ¿verdad? Esta es una pieza anatómica. Miren el patrón de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad. Y tenemos que en la colitis ulcerativa puede afectar solamente colon, predominantemente recto y sigmoides. Fíjense que es diferente a la enfermedad de Crohn, que puede afectar desde la boca hasta el ano, todo el sistema digestivo. Las lesiones son superficiales, específicamente se limitan a la mucosa y a la submucosa. Tiene un alto porcentaje de malignización. Y aquí vemos, miren la diferencia, ¿verdad? Esta imagen, una afectación seria del colon sigmoide. Fíjense que en ellos generalmente se produce entonces una alteración en la respuesta inmunitaria. Esto genera la producción de citoquinas proinflamatorias y propiamente la inflamación. Intervienen mutaciones genéticas y alteraciones en la expresión de los linfocitos T. Por eso tienen un marcado componente inmunológico, autoinmune. Hay cambios en la microbiota. Se sigue investigando, son patologías que todavía se sigue investigando su mecanismo, ¿verdad? Por desconocimiento del mecanismo, del agente, de lo que realmente la produce. Varios factores, todos de origen inmunológico. Bueno, aquí tenemos el fin de nuestra presentación. Como siempre les digo, enfóquense en el mecanismo fisiopatológico y bueno, cualquier duda, conversamos. Muchas gracias.